tener el 90% de la población de Chile cubierto con tecnología 5G, al menos 90, en un plazo máximo de 2 años, es muy exigente, y a eso tiene que sumarle estas localidades obligatorias extra. Entonces, ese era el objetivo. Hola, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de nuestra serie de podcast de Latinoamérica Digital. Hoy estoy muy contento, siempre estoy contento, digamos, lo digo en todos los episodios, pero me alegra mucho en particular esta charla, porque Pamela es una persona con la que ya hemos explorado varias cosas, en la que hemos podido contar con sus aportes en varios temas, y es una persona que creo que tiene mucho por aportarle a las conversaciones de conectividad, de políticas públicas, de 5G en la región. Eh, la idea fundamental hoy en este capítulo es charlar un poco sobre cómo se dio el proceso de asignación de espectro en 5G, el primer proceso, porque hace poco se anunció un segundo proceso, entender mucho, digamos, cómo fueron los análisis, las ideas, cómo podemos, digamos, aportar un poco a estas conversaciones. Latinoamérica está en un proceso muy grande de asignar espectro, de diseñar subastas. Ya han habido un par de subastas, pues un par, no, ya han habido varias subastas, hay otras que están en el horizonte, pero pues Latinoamérica es de las regiones que empezó un poquito después que el mundo desarrollado, entonces es un tema absolutamente, digamos, conveniente. Y sin más, pues invitarlos a que se suscriban a nuestras plataformas. Esto va a estar evidentemente publicado en Spotify, Apple Music, YouTube, todas las plataformas digitales. Sin más, y dándote la bienvenida, estimada Pamela, desde Chile. Creo que estás en Chile, ¿no? Pero pues entiendo que representas una parte muy importante del ecosistema de conectividad en Latinoamérica. La primera pregunta que te quisiera hacer es, eh, ¿cómo fue vivir ese proceso, pero sobre todo verlo hoy, más allá de en el momento en que lo lideraste, en el que diseñaron todo eso? ¿Cómo es ver que hoy tantas personas referencian un trabajo tuyo y tantas personas, porque lo hemos visto en Londres, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, personas referenciando, no, es que el caso de Chile, el caso de Chile, el caso de Chile? ¿Qué se siente ver esa reacción un par de años después? Yo, después de 30 años de experiencia privada, tuve el honor de poder hacer política pública para mi país, y de ahí me lo tomé bastante en serio y ingresé pensando que si entraba iba para hacer grandes cosas. Y fijé mi hoja de ruta de matriz digital de 4 años. Hicimos 10 licitaciones públicas, una impronta bastante acelerada para un organismo del Estado. Y desde ahí, la verdad que veo ese episodio de 5G como una de las licitaciones que hice. Yo, si bien es la más conocida, la más pública, mi gran orgullo es haber dejado todos los colegios, escuelas de Chile, sin excepción, con conectividad. Habían 2.500 escuelas que no tenían conectividad alguna, nunca. Y que a partir de la licitación que hice tienen y van a ir mejorando cada 2 años, y a las demás que tenían muy mala conectividad mejoramos sustancialmente. Entonces, todo contribuye a convertir a Chile en un hub digital de la región, que era mi visión, que es mi visión, pero la red habilitante de infraestructura, tanto de fibra óptica como de internet móvil, de 5G, era un paso clave, pero para que todos, incluyendo los más desposeídos, los más pobres, los niños, los en áreas rurales, también puedan ser partícipes de la economía 4.0 y todos los beneficios que esto trae. Sí, una gran felicidad y orgullo. No siento haber contribuido a mi país, no siento nada más. Ganas de meterme a veces hoy día cuando veo pero he sido muy respetuosa, muy respetuosa con el equipo actual, de modo de dejarlos porque ser y hacer, porque en mi caso particular no fue así. Entonces he sido muy respetuosa tanto para el ministro como el subsecretario, y he hecho contribuciones, pero a puerta cerrada. De hecho, la semana pasada nos citó el subsecretario actual a los otros subsecretarios para mostrarnos los cambios en el régimen concesional que está pensando, siempre con la idea yo de contribuir para mi país, para que todos
tengamos más oportunidades a lo largo de todo Chile y para que los beneficios de los usuarios ya, sin duda, la economía de nuestro país tan golpeada post pandemia. Oye, ahí mencionaste ya varios temas que me generan varias preguntas y quisiera ir como en orden. Cuando ustedes estaban diseñando eso y cuando tú viste, digamos, la situación de la conectividad en Chile, ¿cómo enfocaste los esfuerzos de tal manera que no se ampliaran, por ejemplo, las brechas de conectividad en las zonas que tenían muy buen mercado, donde estaban desarrolladas, digamos que Santiago, las ciudades grandes, y las que estaban un poquito más pequeñas y que no son mercados tan atractivos? ¿Cómo asumieron ese reto y cómo dijeron, venga, vamos a hacer que todos, y el ejemplo de las escuelas es, bueno, ¿cómo hacer para que todos tengan esa conectividad a pesar de las asimetrías con las que cuentan? Chile efectivamente tiene muy buenos índices de telecomunicación, incluso comparado con países OCDE. Y lo primero fue desglosar esos índices, porque los promedios esconden realidades. Tú puedes tener 50% de promedio y tienes comunas que tienen 100 o 98, que da el caso, y 20 que tenían menos de 1%. Habían 200 comunas que o no tenían ninguna proveedor de fibra óptica o tenían solo uno, con consecuencias de precio y de calidad. De 200 de 346 estamos hablando. Entonces, que no tenían o tenían solo un proveedor y en parte de esas comunas. Entonces, había que desglosar esa información a nivel territorial, mucho trabajo con las gobernaciones, con las alcaldías. Hicimos montones de comunicaciones a todos los 346 alcaldes de todo Chile para levantar infraestructura. Si bien no fue perfecta el levantamiento porque dependía mucho de las personas que estaban en el territorio y su conocimiento a veces también de infraestructura digital, sí hicimos un gran avance y ahora está continuando ese doble clic en lo que se necesitaba. Entonces, un mapeo de prioridades. Y por un lado dijimos, tenemos que conectar a Chile con el resto del mundo, ahí facilitar los trabajos de las de fibra óptica submarina o terrestre de otras compañías, crear el proyecto de Humboldt para conectar Chile con Asia, y en realidad no Chile, sino que Sudamérica, pero para que conecte Sudamérica también hicimos licitaciones públicas para interconectarnos a través de todos los pasos fronterizos con los demás países, de modo que una empresa, un data center, se instale en Santiago y pueda servir a una empresa que está en Lima, en Mendoza, en Buenos Aires. Y además entonces quedaba vertebrar todas esas comunas de Chile, municipalidades que no tenían internet, y lo que hicimos fue yo conseguí desde el presidente dinero para llegar a todas, con una licitación pública, llegar a todas las cabeceras comunales de todo Chile, pero ahí trabajar con 16 gobiernos regionales para que ellos aportaran también capital para vertebrar de última milla, una vez que llegábamos a la plaza central de cada municipalidad, dinero que ellos nos transferían a nosotros, el organismo técnico. Nosotros hacíamos la licitación, trabajábamos con el contralor pero había que mapear exactamente las comunas, lugares, la cuadra, donde había que llegar con esa infraestructura. Se está licitando ahora esa segunda fase, se está construyendo todavía esta fibra óptica nacional, y desde ahí entonces ahora sobre eso, ¿no? Porque para que haya 5G, las torres tienen que estar conectadas con fibra óptica, entonces no sacan nada con licitar 5G si no hay fibra óptica en el lugar, porque la capacidad de transferencia de data va a ser muy subóptima. Entonces era todo un plan de interconectado de proyectos, de conectar los colegios, la fibra óptica a todas las comunas de Chile, después al mismo tiempo enseñar a usar esta conectividad que mucha gente tenía por primera vez, trabajar con el ministerio que ve los adultos mayores, la gente más pobre, el Ministerio de Desarrollo Social, crear algunas políticas también de conocimiento, de cursos libre de impuestos para las empresas, para las personas. Es un trabajo para trabajar en todos los ejes de la brecha digital. Por un lado, la infraestructura, que es lo básico, ¿no? Pero también está que puedan la capacidad de pago. Una vez que tienen la infraestructura, si la gente no tiene la capacidad de pago para poder continuar con ese servicio, hay que hacer algo también. Y por último, pero no menos importante, ya está la infraestructura, la gente puede pagar su servicio, recibe alguna ayuda para pagar su servicio,
y qué hace con ese servicio para realmente generar valor. No para ver un video de YouTube o entretenimiento que no tiene nada de malo, pero nos salimos de la pobreza viendo un video de YouTube solo para entretenernos. Entonces, crear mecanismos para enseñar a las dueñas de casa que las empanadas o los pasteles que vende los pueda ahora vender a través de Facebook, a través de Instagram, generar ingresos y entonces usar la conectividad como un mecanismo, como yo lo veo, de movilidad social. No es solo de justicia social para el mundo en 2023, pero también es de movilidad social, tal cual lo es la educación y el emprendimiento. Entonces, con esa misión, sorteamos muchos obstáculos de todo tipo, presupuestario. Sin duda, al principio fue muy difícil conseguir presupuesto, tocó mucho capacidad de liderazgo y fuerte y convicción para comunicar esto, porque además era pre-pandemia. Entonces, si bien todos sabíamos que la conectividad es muy importante, históricamente el gobierno de Chile había dejado que los privados desplegaran el 99% de la infraestructura del país, con reglas claras, con políticas de Estado, sí, pero era toda inversión casi privada. Entonces, no estábamos acostumbrados como país ir a poner dinero en conectividad desde el gobierno y costó mucho trabajo convencer de la importancia y por suerte nos pilló bien presupuestado ya con los presupuestos, porque si hubiera venido la pandemia, ya después con la ayuda de las personas ya no hubiera habido presupuesto posible para entregar en infraestructura digital de la cual no estábamos habituados como gobiernos a entregar dinero. Mencionas dos temas que son muy interesantes, porque nosotros ahorita estamos asesorando varios gobiernos de la región en temas de conectividad y particularmente en temas de conectividad rural. Y una de las cosas con las que nos hemos enfrentado es en cierta medida, sobreestimar el espectro como la única herramienta que va a solucionar los problemas de conectividad. Entonces dicen, no, es que si yo hago una subasta 5G o un beauty contest de 5G o la licitación 5G, yo ya con eso, mejor dicho, lo hice todo y ese fue el logro y entonces, listo, solucionado el tema. Y nosotros hemos tratado de hablar mucho de lo que tú acabas de mencionar. Venga, 5G es importante. Sí, el espectro asociado con 5G es importante, claro que sí, pero el resto de cosas que permiten que eso se pueda explotar, que esa tecnología se pueda explotar, pues también hay que pues hay que tener esa consideración. Con ese contexto, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lograr que ese tipo de políticas, que ese tipo de iniciativas que tú ya mencionaste, la necesidad de que sean transversales y no solo, digamos, del sector de conectividad o del sector TIC, sino transversales, cómo lograr que eso trascienda a gobiernos? ¿Cómo lograr que una subasta o un proceso que se hizo en un gobierno y que tuvo unos resultados de largo aliento, porque todas las subastas son de largo aliento, cuando llega el siguiente gobierno, sea o no el mismo partido o corriente política, pues se sigan manteniendo y no se reinvente la rueda cada 3, 4, 5 años, que son los periodos presidenciales? ¿Cómo lograr eso y cómo, desde tu experiencia, cómo armonizar ese aprecio por las políticas de conectividad de largo plazo? Las políticas públicas están hechas por personas y de ahí va a depender la prioridad que le dan las personas al Estado sin color político y en el propósito último que tiene lo que dije al principio, beneficiar a los usuarios y a la economía total de un país. Entonces, depende de la generosidad de las personas que vienen, de poder analizar en su mérito lo que venía de gobiernos anteriores y no por quién lo hizo, sino que qué es lo que hicieron y cómo lo hicieron, ¿no? Entendiendo que, como tú bien dijiste, las inversiones de infraestructura y políticas públicas, para que sean fructíferas, son de largo plazo. No se construye una autopista desde que se planea, se hace la licitación, se saca a las personas, se consigue los dineros, se construye, se opera en un par de años. Entonces, son proyectos que trascienden, todos los proyectos de infraestructura, tanto física como digital, de envergadura, trascienden periodos presidenciales. Y de ahí yo fui bastante agnóstica para construir sobre cimientos que ya habían
ir agregando valor sin decir, este edificio no me gusta, lo retiro completo y hago uno 100% como yo lo visualizo, porque esa salita que tenía no me gustaba, el ladrillo rojo no era de mi total satisfacción, y estar bien claro con el fin último, y de saber que tenía solo 4 años para poder causar impacto y no valía la pena empezar a buscar lo perfecto según mi personal opinión y empezar a co-construir de lo que yo había, y con mucha agilidad y mucha fuerza, pero siendo muy agnóstica para evaluar las cosas en su real mérito. Nos tocó, por ejemplo, tomar el proyecto de fibra óptica austral, por ejemplo, un proyecto concreto, donde había sido declarada una parte desierta la primera vez. Después nos tocó tomarla en el segundo proceso. No coincidíamos, no coincidía con algunas cosas de esa licitación, pero nos tocó, ya estaba hecha, tocaba adjudicarla a partir de cero, tenía un retraso, un costo, y tratamos de, después de que estuviera hecha, ir trabajando con mesas técnicas, que costó mucho, porque sabíamos que nos iba, como estaba concebida esas bases, iba a costar mucho que el mundo privado se metiera, y así fue. Por muchos años después de construida, no había clientes para la fibra óptica austral, pero ya las bases estaban listas, ya tocaba adjudicar, y hubiera sido un costo muy grande, y decidimos arreglarlo en el camino. Y bueno, es un ejemplo también el proyecto de la conectividad en las escuelas. Era un proyecto que venía de antes, pero tenía bastante deficiencia en términos de, porque la tecnología avanza tan rápido que lo que pasa, una licitación de velocidad y capacidad hace 3 o 4 años, con una tecnología distinta, donde ni siquiera existía fibra óptica en muchos lugares. Había que cambiarla, pero fuimos construyendo y dando los tiempos para el anclaje de la tecnología antigua con la nueva, y tomando unas métricas distintas, que era no la velocidad por escuela, sino que por un mínimo de piso que tenía que tener por estudiante. Se tomaba en consideración cuántas personas, estudiantes simultáneos, iban a estar conectados a una red escolar al mismo tiempo, y así fuimos tratando, que creo que nadie se para y corre una maratón sin ir entrenando de a poco, ¿no? Entonces nosotros fuimos, el mensaje ahí quizás para los gobiernos que quieren pasar inmediatamente, si no tienen nada en un lugar, a 5G. Yo creo que todos los pasos que conducen en la dirección correcta y que son pragmáticos, sin perder el foco, entendiendo que no porque tú pones en un lugar que no tenía conectividad antenas 4G, ahí descansas para los próximos 20 años, pero sino que va siendo pasos que contribuyen todos y cada uno en el camino correcto, y a veces no es necesario poner en lugares alejados con poca población tecnología 5G, y ahí lo perfecto es enemigo lo bueno, porque va a demorar mucho tiempo. Yo veía, por ejemplo, la licitación de ayer que salió de Argentina, donde hay plazos para infraestructura de 88 meses. Entonces, nosotros hicimos el plazo máximo en 24 meses del despliegue de infraestructura, y entendiendo que había distintas consideraciones, distintos tipos de banda. Claro, entonces también hay que conciliar ese balance en infraestructura, tiempo, costos, inversión, recaudación para el Estado, si es que algunos países lo tienen como meta. Chile no lo tiene como meta, sino que tiene como meta la complejidad, la masividad, el beneficio usuario del proyecto técnico de infraestructura. Y hay que ir conciliando todos esos balances, la comunicación de buenas noticias que quieren ir haciendo los gobiernos, ¿no? Porque al final esto también es política, y quieren hacer que los miembros de la polis, de la ciudad, de las ciudades, estén apoyándolos en lo que van haciendo. Siempre digo que se trata de hacer y parecer, comunicar no solo lo que se está haciendo, sino que por qué se está haciendo, porque van a haber a veces pasos, no es un avance lineal, uno tiene tropiezos, hay problemas judiciales,
hay problemas de fallas técnicas, se caen antenas, vienen pandemias y pasan montones de cosas y uno tiene que tener la flexibilidad cognitiva para ir actualizando su hoja de ruta cada día. Oye, me encanta esta conversación porque una de las cosas que más admiro de ti es que tú eres muy contundente con lo que dices. O sea, tú dices las cosas como son y creo que en Latinoamérica eso es un valor porque todavía tenemos como hay mucho ruido. En Latinoamérica hay mucho ruido, sobre todo en estos temas. Y tú mencionaste un tema que a mí, que yo, digamos, también estuve trabajando también en el gobierno y en diseño de políticas de conectividad. Y te quiero plantear es cómo equilibrar dentro de este campo de juego el interés del sector privado, que es un interés que yo considero personalmente que es legítimo, y si hay empresas que quieren hacer un negocio y generar unos retornos porque dan conectividad, pues maravilloso, porque pues, eso es un negocio, pero también el interés del sector público, de los estados, de las autoridades, de decir, venga, más allá de eso, sin Internet no hay educación, sin Internet no hay un acceso a la justicia, etc. Entonces son dos intereses que a priori parecieran no ser tan convergentes, o a veces se crea este posible falso dilema de, no, pero es que si usted promueve la industria privada, entonces eso va en detrimento del interés público. Yo nunca he creído en eso, yo creo que se pueden equilibrar. Ustedes creo que lo tuvieron muy claro y pudieron de cierta manera decir, venga, ¿cómo incentivo la inversión privada, la operación de estos actores, pero que en su misma operación me ayuden a mover la conectividad de lo público? Si tú pudieras, digamos, ahorita hacer un tour por Latinoamérica y hablar con todos los ministros TIC o los ministros de comunicaciones y meterlos en sintonía con esto y quitarles de pronto esos miedos de romper ese equilibrio, ¿tú qué les dirías? ¿Cómo equilibrar el interés del sector privado con el interés del sector público? Invítame a Spanish y yo voy feliz porque siento que esta es mi misión de poder ayudar a todas las personas para que tengan conectividad y se hagan uso de eso. De verdad que me lo he puesto como propósito personal y profesional, pero yo creo que venir del mundo privado me hizo poder entender muy bien. Yo antes era vicepresidenta para Latinoamérica, DirecTV con base en Nueva York, manejaba toda Latinoamérica, conocía bien los mercados, trabajaba en distintas industrias y entiendo muy bien la lógica de una empresa privada. Responden a sus accionistas con métricas bien claras de EBITDA, churn, etc. Y esto no es personal. Entonces, cuando me atacaban a mí, o como representante legal, o lo que estaba diciendo o haciendo, no era a mí. Estaban protegiendo el interés superior de su accionista a la cual ellos me reportan. Yo también fui empleada por un accionista y entonces no tengo problema con eso. Pero también yo tenía un rol distinto porque mi interés no era velar por una empresa, sino que por el usuario, creyendo firmemente, porque de ahí yo vengo, en los mercados. Entonces, uno puede ser pro mercado, pero no pro una empresa en específico u otra según el conflicto. Creo que los mercados son la mejor forma de generar riqueza, generar valor. Y la función del Estado es justamente delinear y rayar la cancha para que los inversionistas privados desplieguen con todo su conocimiento técnico, su dinero, la mejor posibilidad de generar más riqueza en el país donde operan. Entonces, mirando los números que te decía de Chile, con el 99% de esas inversiones habían sido del mundo privado, entonces es imposible poder pensar que no han hecho una contribución enorme a nuestro país. Al contrario, hay que seguirlos empujando, pero también hay que tener muy claro el rol que tiene uno como Estado y uno no puede ser pro una empresa y a veces es muy difícil porque sino que tiene que crear las reglas del juego, generar la cancha. Y no tomarse nada personal, a veces se pone difícil. Solo para 5G tuve que sortear con éxito como 6, 7 juicios en distintos tribunales, crear primero un plan nacional de espectro, porque había diferencia en la tenencia máxima que podían
que se entendía, podían tener distintas empresas, entonces para poder hacer la licitación había que despejar esa duda antes y por supuesto fue judicializada, fue algo que llevamos al Tribunal Libre de Competencia, después a Corte de Apelaciones, llegó hasta Corte Suprema y después por la licitación se judicializaron. O sea, la verdad que había un tema que era de verdad, más que a mí me dijeron la primera vez, no vas a poder hacer eso porque tú nunca has hecho licitación de espectro y no vienes del mundo del Internet móvil. Y bueno, ahí está. Yo creo que habrá mucho. Primero hay que estudiar, siempre en la vida, y los jóvenes saben eso, aprender a aprender es algo que hay que estar haciendo constantemente en la vida y siempre a toda edad se puede aprender de todo. Pero además había mucho de estrategia, de los pasos que había que dar, conociendo la historia jurídica de cada país. Uno puede prever, vía las instituciones que existen, los pasos que podrían dar algunas instituciones o personas para obstaculizar esta hoja de ruta que tiene que irse actualizando todos los días contra todo obstáculo, ¿no? Entonces, el mensaje es con la empresa privada y a veces nos toca estar en lugar distinto cuando íbamos a un congreso, pero también a veces nos tocaba hacer alianzas público-privadas, hacer cortes de cinta en conjunto, facilitar algún problema que tenían con otro ministerio para poder desplegar, por ejemplo, infraestructura, ayudarlos cuando tenían robo de cables, para que el servicio judicial, o sea, el Ministerio Público los ayudara con robos, o sea, y realmente tratando de ayudar, entendiendo el rol fundamental que tenían, pero también no perdiendo de vista el rol que uno tiene de organismo de regulador, ¿no? Y en Chile es muy complicado y no se sabe mucho. Chile es el único telecomunicaciones mercado regulado que no tiene superintendencia separado, no tiene. Subtel es todo. Subtel es subsecretaría, viceministerio, es superintendencia, hace proinversión, castigo, pone multas, fiscaliza. Entonces es una relación bastante bipolar. Yo me gusta decirlo con los empresas de telecomunicaciones, porque tú en la mañana estás firmando un acuerdo de cooperación, alianza público-privada, y en la tarde estás fiscalizando la velocidad de la antena y le estás poniendo un cargo, una multa, y a nadie le gusta, a nadie. Los políticos que nos paren, nos pongan multas, nos controlen, nos fiscalicen. Desde pequeña a mí no me gustaba cuando lo hacían mis padres, así que yo lo entiendo, y mis profesores, así que pero no hay que perder, no hay que perderse el objetivo final y no tomárselo a personal. No hay que enojarse. En Chile decimos el que se enoja pierde. En Colombia también. Oye, mencionaste un tema de competencia y creo que eso es importante, que de pronto, orientando un poco nuestra charla hacia aspectos ya más puntuales del proceso de 5G de ustedes. En Latinoamérica hay unos patrones, hay unas tendencias ya muy comunes, y hay algunos países donde hay operadores con una fortaleza de mercado muy grande. Digamos, tú ves Colombia, tú ves México, tú ves un poquito Paraguay, donde hay operadores que son muy fuertes, y digamos, eso es el hecho fáctico. En el mercado tienen una posición, digamos, bastante fuerte. Pero también vemos que en casi todos, por lo menos un porcentaje significativo, hay operadores de telecomunicaciones, particularmente en el segmento móvil, donde hay intereses o injerencia del gobierno, porque tienen una empresa pública o porque son accionistas de alguna de las empresas. Y en medio de todo eso está lo que tú hablas ahorita, la competencia. ¿Cómo digamos, verías tú o qué podría hacer la región para equilibrar un poco ese aparente conflicto que hay entre empresas que tienen unas condiciones para competir distintas, con empresas que tienen participación del Estado, y a veces un Estado que tiene que equilibrar como muchísimas cosas a la vez, y más allá de la institucionalidad y de las oficinas que tenga, de últimas, la competencia no se puede controlar a dedo. El mercado te va a decir, te va a arrojar los resultados que tú le permitas dar. ¿Cómo hacer para equilibrar tantas cosas tan complicadas que se están dando ahorita en la región? Bueno, como tú bien dices, yo soy bastante directa, así que te voy a responder directamente.
Es la cultura anglosajona. Tengo pasaporte inglés y viví muchos años en Inglaterra y en Estados Unidos, y yo voy a decir, yo creo en el mercado, y el rol, lo dije, del Estado antes, es rayar la cancha y no participar. No se puede competir y al mismo tiempo coordinar y regular, creo yo, porque por más ambidiestro que sean o que traten de serlo, siempre va a haber un sesgo voluntario, involuntario, consciente o no consciente, y no se puede competir de esa manera en igualdad de condiciones, y creo que no es justo para la empresa privada. Ellos tienen la visión de competir e invertir en igualdad de condiciones, y aquí se pierde esta premisa básica cuando el Estado tiene empresas en el sector. En Chile estuvimos en mucho tiempo, se fueron privatizando, es una de las muchas causas de los éxitos de la infraestructura digital de Chile. Reglas claras, igualdad de condiciones para que la empresa privada invierta extraordinariamente bien en Chile. Entonces yo, de hecho, el plan de gobierno actual tenía del nuevo gobierno en Chile pensado, y en sus postulaciones, una empresa estatal de telecomunicaciones, y al parecer después de unas par de declaraciones la fueron dejando a un lado como idea, y se han focalizado realmente en cosas muy importantes. Por ejemplo, lo que están tratando de hacer ahora de mirar el régimen constitucional en Chile, que tiene data ya tiene 40 años. Entonces, la verdad es que hay que actualizar eso, porque cuando se creó la ley orgánica de telecomunicaciones no existía la palabra Internet. Entonces, y producto de eso, ya, se judicializa mucho. Entonces, hay que tratar yo creo que el Estado, el gobierno, el regulador debe tratar de bajar la judicialización con las herramientas que tiene, que no es impedir la judicialización, sino que, por ejemplo, crear reglas claras ex ante, de modo de que todos sepan cuando incurren en inversiones, haya certeza jurídica y no haya apelaciones de la competencia, como un mecanismo más de competir. La competencia debe estar con los usuarios, en el servicio, en el precio, en la inversión, no en el Ministerio de Justicia, en los tribunales, creo yo. A menos, obviamente, que haya una infracción, que, bueno, son casos bordes, ¿no? Pero por lo mismo, celebro mucho lo que está haciendo su secretario actual de mirar el régimen constitucional. El tema es, que también lo miré, que todos los proyectos de ley que entran al Congreso, incluyendo, por ejemplo, tener una superintendencia, que también la empujé, se demoran más de 4 años, 8, 9, 10. Entonces yo tenía la disyuntiva al principio de decir, navego, me tiro al océano con lo que hay, o trato de ingresar a una ley que se demore años y que, en tratando de aprobar una ley en el Congreso, ya pierda mis años y no vaya a poder hacer las licitaciones que yo quería. Y opté por un camino, ya eso, mirando que nos estábamos atrasando con los países desarrollados, y me gusta mirar a Chile, me compararme con Europa, con los países OCDE, no quedar conforme de que como estamos mejor comparativamente con el resto, por este lado del mundo. Yo aspiro que la economía digital, la gran desventaja física, geográfica que tiene Chile de estar al final del mundo, en el sur, en el mundo, y que todo lo que tiene los costos logísticos, problemas de movilidad de personas, desaparezcan en el mundo digital. Y Chile pueda tomar una posición relevante y exportar servicios, y no solamente bienes agrícolas y cobre al resto del mundo, que los bienes físicos sigan obviamente exportándose, pero capacidades digitales de todo tipo al mundo entero, porque no importa que estés la empresa en Londres o esté en el Punta Arenas, en el sur de Chile, puede competir en igualdad de condiciones, siempre y cuando exista infraestructura digital del primer mundo. Mira, súper de acuerdo con eso que mencionas, y esta es una especie de cuña. Yo soy vivo ejemplo de eso, porque mi jefe está en Londres, mi equipo está disperso. De hecho, de mi equipo no hay nadie en Colombia, yo estoy basado en Bogotá, y yo no podría trabajar ni hacer lo que hago si no es por esta infraestructura digital. Y como yo sé que hay miles, millones, que el nuevo mundo les permite hacer este tipo de cosas,
y quitar un poco esas barreras que antes estaban, barreras de todo tipo. Entonces, es absolutamente de acuerdo contigo en eso que mencionas. Aquí haciendo doble clic en el tema específico del proceso de ustedes y comparándolo un poco con lo que está pasando en la región, y tú ya diste una puntada ahorita, Argentina acaba de asignar 250 megahercios en la banda de 3.5, Colombia tiene la subasta ahorita el próximo diciembre, que es una subasta grandísima también con espectro en la banda de 3.5, Uruguay la tuvo ahorita en el primer semestre también asignación, sabemos que República Dominicana tiene el otro año, o sea, lo que hay es, es procesos y hay varios temas que nosotros hemos visto que empiezan a ser recurrentes, empiezan a ser como, venga, antes era la novedad, que fue el caso Brasil y el caso Chile, como, miren, los pioneros hicieron esto y los pusieron como la luz allá. Pero entre más países se involucran en estas conversaciones, empiezan a aparecer más preguntas y más dudas. Y venga, ¿y esto cómo se hace? ¿Esto cómo se hacía? Te quiero plantear un par de preguntas asociadas con eso. La primera es, por ejemplo, en el tema de los costos de espectro, que ese es un tema que yo los últimos 3 años, todas las semanas alguien me pregunta sobre el valor del espectro, si es caro, si es barato, si lo pago a cuotas, si lo pago con infraestructura, etc, etc, etc. Cuando ustedes estaban haciendo el diseño del proceso y entendiendo que es un concurso de belleza y que tiene unas consideraciones bien, bien interesantes, ¿cómo afrontaron ustedes esa disyuntiva que uno enfrenta a veces cuando está en el gobierno de si lo doy muy barato, puede que venga una entidad del Estado a decirme, venga, esto es un activo del Estado, esto es muy costoso y esto es un activo esencial de la nación, y entonces usted lo dio muy barato, que es una idea válida de, digamos, parte del Estado, pero está también la otra cara de la moneda, que son los inversionistas, los operadores que dicen, no, pues es que si usted me lo da muy caro, yo no lo puedo explotar tan fácil y yo no puedo ampliar la cobertura, yo no puedo hacer lo otro. ¿Cómo abordaron ustedes esa conversación y cómo ustedes dijeron, venga, encontremos un punto medio que la valoración sea atractiva y que el proyecto sea viable para todos los involucrados? ¿Cómo hicieron eso? ¿Te acuerdas que al principio te mencioné que requirió esta matriz digital que presenté los 4 años mucho liderazgo para empujar temas diversos, ¿no? De presupuesto, pero también además también para comunicar las ventajas. Cuando yo, la primera vez que dije de 5G, todo el mundo me miró así como, felicitación de qué, ¿y para qué? ¿Y por qué Chile? ¿Y por qué, no, por qué si no el resto no lo tiene? No te apures tanto. Y después me tocó mucho sociabilizar con el Ministerio de Hacienda, con Finanzas, la importancia, porque como yo lo visualizo, es que la recaudación viene como consecuencia de tener una economía digital 4.0, van a venir a través de pago de impuestos y eso, de cuando se genera riqueza, mucha recaudación para el Estado. Pero no hay que perderse que eso es en el mediano y largo plazo, pero es una consecuencia colateral positiva que va a causar una enorme diferencia, porque yo puedo poner costos tan altos que la empresa ponga el mínimo de infraestructura, se genere el mínimo de empresa, la gente tenga el mínimo de conectividad y al final lo haga para cumplir y obtener ese espectro, un poco también en algunos casos para poseerlo, incluso para bloquear que otros lo tengan y puedan jugar competitivamente. Es un activo empresarial al final y de competencia. El espectro es un bien escaso, necesario para que las empresas puedan operar. Sin eso las empresas no pueden operar. Y entonces había mucho que comunicar internamente con los ministerios que querían dinero sobre que iba a venir dinero, pero producto, ¿no?, de levantar la economía de los territorios y del país completo. Pero no se puede tiene que ser, la verdad, que la mirada tiene que ser otra, más de largo plazo, y ahí volvemos a las motivaciones que hay para cada gobierno de mostrar buenas noticias en su gobierno, y quizás no es tan importante que dos gobiernos que vienen después puedan mostrar esos ingresos a arcas fiscales. Y es generosidad de todos y la verdad de contribuir, no perdernos en que de verdad estamos trabajando para Chile, para nuestros países, pero también entendiendo que hacemos política y al mismo tiempo tenemos que ir comunicando buenas noticias. Un balance de noticias buenas de corto, mediano y largo plazo.
Eso te va a gustar mucho el episodio que grabamos con Jorge Negrete de EPL, porque precisamente una de las cosas que charlábamos era cómo comunicar asertivamente temas de tecnología que no son fáciles, que a veces no son inmediatos, pero son importantes. Y hay mucha gente que necesita escucharlos, el ciudadano para hacer un trámite, pero también el alcalde o el jefe municipal para aprobar una licencia. Y eso es un reto, que a veces en la región hay mucho por hacer, entonces te va a gustar ese Lo episodio. voy a mirar y es muy importante también ir adecuando el lenguaje según la audiencia, ¿no? Cuando yo iba al Congreso tenía un lenguaje y podía hablar en gigahertz y megahertz, pero cuando iba a las comunidades rurales, tú tienes que hablar con un idioma que las personas, lenguaje, que te entiendan y compartan el propósito de lo que estás haciendo, porque de repente era pura mala noticia y tienes que comunicar la verdad, que para qué y cómo lo estás haciendo. Y poder ir consiguiendo apoyo ciudadano de todos y de todos tus stakeholders, de mundo político, de otros ministerios, de tu propio equipo, que, ojo, uno viene, y así lo sabemos todos los que hemos sido reguladores, y hereda gente de todo color político que ha ingresado durante décadas al Estado y uno tiene que saber comunicar muy bien lo que quiere hacer para conseguir apoyo interno también, y que no siempre es tan obvio en política. En Chile llamamos el fuego amigo, que no es tan amigo, pero que viene de tu propio equipo o de tu propio lado. Así que hay muchas cosas que hay que ir jugando y entendiendo y manejando al mismo tiempo. Es una experiencia que agradezco mucho, pero no creo que lo quisiera volver. No volví por muchos años, más de 4 horas, 5 horas, de lunes a domingo. Oye, y qué interesante eso, no, y comparto muchas de tus apreciaciones porque creo que ser servidor público, funcionario, autoridad de gobierno en Latinoamérica tiene retos un poco particulares y creo que es una escuela muy bonita, pero, pero sí, no deja de ser demandante. En el tema del proceso de ustedes, comparándolo un poco con los recientes, el caso de la subasta de Brasil, la subasta 2019 de Colombia, las modificaciones que hizo Ecuador para sus asignaciones, apareció esta figura de las obligaciones de acero, los proyectos de conectividad, y que fundamentalmente lo que hacen es decir, venga, yo en vez de cobrarle todo en dinero al concesionario o al operador móvil, en vez de cobrarle no sé, los 100 millones de dólares que vale la banda de espectro, le voy a cobrar 10 millones y 90 me los va a pagar con proyectos de conectividad. O sea, ampliando la cobertura, desplegando radiobases, actualizando las tecnologías, etc. Es como una tendencia que se está empezando a desarrollar mucho. Sabemos que en Brasil fue casi 90% de lo que lo hicieron, en Colombia se hizo más o menos 60% en 2019. Ustedes, y creo, y nosotros hemos estudiado eso influye mucho en el valor del espectro, en qué se reconoce como parte del valor de la banda del espectro. En cuanto a la banda por ejemplo, la banda de 700 que ustedes ofrecieron, ¿ustedes cómo afrontaron una banda que a priori es costosa por sus condiciones de propagación, porque es una banda de las bandas más bajas, del dividendo digital, etc.? ¿Cómo afrontaron ustedes esa conversación para decir, vea, el valor de la banda es tal número, pero nosotros vamos a hacer un concurso de belleza y lo que realmente le va a poner el valor es el mercado? ¿Cómo hicieron ustedes para articular eso y que fuera tan exitosa esa asignación? Porque es quizás la asignación más exitosa de esa banda en Latinoamérica. Yo normalmente soy muy pragmática, entonces aquí lo que hicimos fue mirar la licitación anterior de 4G que había usado banda 700, incluía proyectos de obligatorios extra en lugares que de otra manera, por el lugar que estaba en la cantidad poblacional y lo lejano de las ciudades, no iban a tener infraestructura en el corto, mediano, largo plazo. Y muy pragmáticamente incluimos estas obligaciones. En algunas bandas nosotros listamos 4 al mismo tiempo. En 700 las incluimos porque la licitación de 4G de 700 sí se habían incluido y habían alta, hay que poner el termómetro también, potencial de judicialización y con razón de ser, porque efectivamente con un competidor entrante
iba a tener condiciones distintas que los incumbentes que ya habían licitado ese espectro, que es tan codiciado, ¿no? Por las capacidades que tiene de costo-eficiencia, de despliegue de infraestructura. Entonces incluimos, queremos esto que nos resulte de buena forma, y incluimos esas obligaciones costeándolas proporcionalmente más o menos a lo que había sido, dado los beneficios, la actualización de la tecnología, el retorno que iban a poder tener también vendiendo servicios 5G. Es una mezcla de una ecuación con muchas variables, pero entendiendo siempre que las exigencias del proyecto técnico eran lo fundamental. Tener el 90% de la población de Chile cubierto con tecnología 5G, al menos 90, en un plazo máximo de 2 años, es muy exigente, y a eso tiene que sumarle estas localidades obligatorias extra. Entonces, ese era el objetivo. Y la recaudación llegó como consecuencia de hacer las cosas bien, socializar las bases, que nadie las judicialización ex post. Trataron de parar mucho el concurso ex ante, pero una vez estaba tan prolijo, incluía todas las cosas, se habían incluido las visiones de todas las instituciones que podían decir algo en el proceso ex ante. Entonces ya una vez adjudicado, no, la verdad que nadie quiso hacer algún ruido al respecto. Entonces, pero la adjudicación, recaudación para el Estado fue una consecuencia del trabajo hecho, y nuevamente también el Ministerio de Hacienda, Finanzas, muy contento, pero no fue nunca el objetivo. El objetivo del proyecto técnico, y lo vamos a estar viendo en los años que vienen. A mí, mi gran frustración hoy día es que todavía no cambiamos el switch en el ecosistema completo, y es pensar que el 5G no lo trajimos para seguir hablando por teléfono, porque eso lo podíamos hacer con 4G. Entonces esto es las aplicaciones y el valor de creación de valor B2B a las empresas, o creación de valor de cosas nuevas que podamos hacer, porque tenemos 5G y ya no 4G, es todavía lo que todavía no se ve impacto en la economía, con nuevas aplicaciones que crean valor, y mejoren la calidad de vida de las personas todavía de la forma masiva que me gustaría, y lo estamos viendo en países que lanzaron antes. Yo sigo de muy cerca lo que pasa en 5G en China, en Corea, en Japón, las aplicaciones que están dando en finanzas, en puertos, en carretera, en cadena logística. Bueno, en Chile todavía estamos lejos de eso. Estoy tratando de contribuir ahí por ese lado para que esta infraestructura habilitante, nuevamente, no es el fin, es el medio para crear valor y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, no porque está ahí la infraestructura ya podemos descansar, nos echamos para atrás, tarea hecha. No, no es así. Oye, te agradezco mucho. En un abrir y cerrar de ojos se nos fue el tiempo, lo cual me parece que siempre refleja una agradable conversación cuando uno dice, uy, se pasó el tiempo volando, decimos aquí en Colombia. Te agradezco mucho. Tengo un par como de mensajes clave que me quedan a mí, digamos, personalmente después de esta charla, en cuanto a conciliar los intereses del público y del privado, en cuanto a entender muy bien hacia dónde debe apuntar el 5G en una economía, cómo equilibrar el tema del valor agregado que se genera de la conectividad, el tema de esto último que mencionaste, de exigir un poco en objetivos claros de política pública, como tú lo mencionas. Quiero Chile conectado con la ambición de primer mundo, ponemos eso, es el proyecto técnico muy bien diseñado, y eso, digamos, orienta el desarrollo del resto de cosas. Creo que eso es un tema que en Latinoamérica se debe profundizar, y creo que ojalá muchas de las personas que nos escuchen vean eso como una buena guía para el desarrollo de la conectividad. Y pues finalmente creo que, no lo dijiste tú, pero sí lo veo yo, el tema vocacional, que uno quiera hacer las cosas bien. Yo creo que es la mitad de la carretera para hacer las cosas bien. Y tú, yo creo que si algo me has dejado muy claro hoy es que quisiste hacer las cosas muy bien en Chile, y yo creo que eso es también parte de la ecuación y parte del resultado. Entonces te agradezco de nuevo por el tiempo, y espero que sigamos contando contigo en muchos otros espacios, y ojalá podamos hacer ese tour por Latinoamérica alfabetizando un poco sobre 5G. Encantada. Muchas gracias a Spannership y a ti, Giuseppe, por la invitación. Este es uno de mis temas favoritos, así que encantada de seguir compartiendo buena experiencia, incluso los errores.
que puedan servir a otros países de nuestra Latinoamérica tan amada, y tenemos que trabajar juntos para poder posicionarnos y hacer un mercado más grande que cada uno de nuestros países por separado. Necesitamos aunar fuerzas, así como tenemos Europa agrupado en EU, Estados Unidos, que es un mercado por sí solo, inmenso, tremendo. Bueno, nuestros países son más pequeños, así que aunando fuerzas, compartiendo buenas experiencias, podemos crecer todos y ser más. Excelente. Entonces los invito a todos a que nos escuchen en los 8 episodios de esta temporada 1 de Las Voces Digitales de Latinoamérica. Les agradezco. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify, Apple Music, todas esas plataformas. Nos vemos en otro episodio.